Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de un tema de cultura general. Hablaremos de los principales procesos electorales que existen dentro de México, Estados Unidos y Canadá. Pero antes de iniciar con el tema, debemos de reconocer que a lo largo de los años, la necesidad de poseer una estructura gubernamental es esencial para el desarrollo de una sociedad. Por ello se han creado diferentes formas de gobierno con la finalidad de buscar mejores resultados o adquirir el poder en su totalidad. Hoy en día existen diferentes formas de gobernar un país. En su gran mayoría fue bajo el modelo de la democracia o república. Además, el modelo de gobierno elegido deriva de la historia, cultura, tradiciones e incluso religión de cada estado o región. Por ello, hablando particularmente de Norteamérica, observamos tres países completamente diferentes en cuanto a modelos de gobierno o estructuras, ya que cada uno posee una característica que los diferencia. A pesar de que su objetivo es obtener representación del pueblo dentro del sistema político, el día de hoy analizaremos cada uno de los sistemas con la finalidad de reconocer sus procesos electorales y cuál es la estructura política de cada uno, identificando sus diferencias. Abordaremos la definición de proceso electoral creada por Woldenberg y Ricardo Becerra, que es la condición y la expresión práctica de la democracia. En el proceso electoral se manifiestan las preferencias de los ciudadanos de una determinada comunidad política. Está constituido por una serie de etapas en las cuales tiene lugar, característicamente, la designación de los titulares del gobierno y el poder legislativo. En él se manifiestan las opciones, las ideas y la fuerza de los actores. Con actores nos referimos a partidos y agrupaciones que aspiran al gobierno o a los cargos legislativos, pero también, y sobre todo en el proceso electoral, se cristaliza la participación y la decisión de los ciudadanos en torno a quienes deben ser sus gobernantes y legisladores. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define el proceso electoral federal como el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia ley, llevados a cabo por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión. Iniciaremos con los Estados Unidos mexicanos, un país que posee una forma de gobierno conocida como República Federal. Está compuesta por diversas unidades territoriales dotadas de autonomía política e instituciones de gobierno comunes a todas ellas. Están controladas o regidas por una constitución como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. Se conforma por tres poderes: ejecutivo, su representante es el presidente de la República y es la máxima autoridad; legislativo, como organismo constitucional de la nación encargada de la representación popular; y organismos constitucionales de la nación, los cuales crean o elaboran disposiciones legales generales. Finalmente, el Poder Judicial es el órgano encargado de resolver conflictos entre las personas y los órganos del poder público, así como proteger los derechos humanos establecidos por la Constitución. Ahora, en México, el proceso electoral federal comprende 4 etapas. La primera etapa es la preparación de la elección. Esta inicia con la primera sesión, que en el Consejo General del INE celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias, y concluye al iniciarse la fase 2 o la etapa 2, que es la jornada electoral. Esta inicia a las 8 horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de casillas. Después tenemos la tercera etapa, que son los resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del instituto o las resoluciones que en su caso emita en última instancia el Tribunal Electoral. Y la cuarta etapa es el dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. Esta inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección, o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y del presidente electo. De igual forma, el proceso electoral se rige por principios rectores, que son normas superiores que establecen los valores de un orden jurídico, de un sector normativo o de una institución jurídica.
Los principios rectores que deben regir los procesos electorales en México están previstos en el artículo 41 de la Constitución. Esta dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se efectúa mediante un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, que, en el ejercicio de dicha función, se debe seguir los siguientes principios explícitos. El primer principio es la certeza. Promueve que los involucrados en el proceso electoral conozcan con oportunidad y claridad las reglas a las que están sujetos. Después tenemos legalidad, que fomenta que los involucrados en el proceso electoral actúen con apego a las disposiciones legales. Independencia. Consiste en que las autoridades electorales se conduzcan sin dependencia de algún interés particular y en estricto apego a la normatividad aplicable a cada caso. Imparcialidad. Las autoridades electorales actúan sin inclinarse hacia algún interés político específico. Objetividad. Evitar situaciones conflictivas durante el proceso electoral. Y por último, máxima publicidad, que implica que cualquier autoridad debe ser transparente en el manejo de la información, de acuerdo con la premisa de que toda es pública, y solo por excepción se clasifica como confidencial o reservada. A su vez, tenemos los principios implícitos, que forman parte de los principios rectores, y estos no están establecidos expresamente en el orden jurídico, pero sí son extraídos de otras normas del sistema. El primer principio implícito son las elecciones libres, auténticas y periódicas, es decir, que el voto no debe ser influido por intimidación ni soborno, y la autenticidad debe garantizar una estructura legal e institucional. Después tenemos la universalidad. Exige que no se establezcan excepciones al ejercicio del voto por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. Libertad de sufragio. Su principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas. Y por último tenemos el secreto del sufragio, que constituye una exigencia fundamental de su libertad. Los Estados Unidos de América poseen una forma de gobierno conocida como República Federal Presidencialista, que es similar a la de México, con un poder ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales están compuestos por integrantes de la sociedad elegidos como representantes. Sin embargo, notaremos diferencias entre la estructura establecida en México y los Estados Unidos. Además, el periodo de gobernación de cada político es menor y no existe un vacío de poder como en el gobierno mexicano durante las temporadas de elecciones. Generalmente, el proceso electoral se divide en varias fases. Primero, en primavera del año anterior al año de la elección, los candidatos anuncian sus intenciones de postularse o registran su candidatura en la Comisión Federal Electoral. No existe una fecha límite federal para registrarse. Del verano anterior del año de la elección hasta la primavera del año de la elección, se realizan los debates de elecciones primarias y asambleas de los partidos políticos. En enero a junio del año de la elección, los estados y partidos políticos realizan las elecciones primarias y sus asambleas de partido. De julio a principios de septiembre, los partidos políticos realizan las convenciones nacionales para elegir a sus candidatos. Justo antes o durante las convenciones, el candidato presidencial anuncia quién le acompañará en la vicepresidencia. En septiembre y octubre, los candidatos participan en los debates presidenciales. A principios de noviembre, los ciudadanos votan. El día de las elecciones es el primer martes después del primer lunes del mes. En diciembre, los miembros del colegio electoral emiten sus votos en el colegio electoral. A principios de enero del año del calendario siguiente, el Congreso cuenta los votos. Y por último tenemos el 20 de enero, que es el día de la inauguración presidencial. Los requisitos para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos marca que la Constitución de los Estados Unidos establece que el presidente debe ser ciudadano de los Estados Unidos por nacimiento, tener por lo menos 35 años y haber vivido 14 años en los Estados Unidos. Pero, ¿qué son las elecciones primarias presidenciales y los caucus? Pues las elecciones primarias están a cargo de los gobernantes estatales y locales, y por lo general ocurren entre 9 y 6 meses antes de las elecciones presidenciales. En las primarias, los votantes eligen a su candidato preferido de forma anónima y secreta. Y los caucus, como lo conocen en inglés,
son reuniones o asambleas privadas de los partidos políticos. En varios estados se celebran caucus durante los meses previos a las elecciones presidenciales para elegir a los candidatos del partido. ¿Cómo se designan a los delegados en las elecciones primarias y caucus? En cada elección primaria o caucus está en juego un cierto número de delegados, es decir, que el candidato que reciba la mayoría de los delegados del partido gana la candidatura. Los delegados son miembros activos del partido, líderes y personas que han apoyado al candidato. La cantidad de delegados que gana un candidato varía por estado y depende además de las reglas del partido. También hay delegados no comprometidos o superdelegados, que no están ligados a ninguno de los candidatos. Al terminar las elecciones primarias y caucus, los delegados seleccionados van a la Convención Nacional del partido. En el Colegio Electoral de los Estados Unidos es un proceso que incluye selección de los electores, reunión de los electores que votan por el presidente y vicepresidente, y contar con los votos de los electores por parte del Congreso. Cada estado tiene tantos electores como miembros en el Congreso, Cámara de Representantes y Senados. Es decir, que incluyendo los 3 electores de Washington, D.C., hay 538 electores en total. ¿Cuándo se anuncian los candidatos a la presidencia? Los partidos políticos principales anuncian a sus candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia durante la Convención Nacional de su partido. Los nombres de los candidatos aparecen en la boleta electoral de las elecciones generales. Los candidatos de partidos políticos más pequeños y los candidatos independientes no siempre son anunciados en la Convención Nacional, pero ellos pueden aparecer en las boletas de votación estatales si cumplen con los requisitos de elegibilidad de cada estado. Finalmente tenemos a Canadá. Canadá es una monarquía constitucional, es decir, existe una monarquía por un rey o reina y es una democracia. Los ciudadanos canadienses votan para elegir sus representantes. Existen 3 niveles de gobierno donde los canadienses pueden votar: el nivel municipal, el nivel provincial o territorial y el nivel federal. Su forma de gobierno es la siguiente: existe un poder ejecutivo que es el jefe de Estado de Canadá, es el rey o reina de Inglaterra, quien designa a un gobernador general cada 4 años. Después tenemos un poder legislativo, el Congreso bicameral, y está compuesta por Cámara de Senadores, 105 miembros, los cuales son designados por el gobernador general, por consejo del primer ministro y la Cámara de los Comunes, que son 308 miembros y son elegidos por el voto popular en un periodo de 5 años. Finalmente tenemos el Poder Judicial. En el ámbito federal, los tribunales superiores son la Suprema Corte de Canadá, el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación. Asimismo, cada provincia cuenta con tribunales que pueden aplicar el derecho federal y el derecho provincial. El proceso de las elecciones en Canadá es el siguiente. Paso 1. Disolución del Parlamento. La disolución es el proceso de detener los asuntos parlamentarios para preparar una elección. En este caso, por ejemplo, el primer ministro pide al gobernador general que disuelva el Parlamento. El gobernador general ordena al director electoral que emita una orden judicial de elección, que esta es una orden formal por escrito que indica a los funcionarios electorales que celebren una elección. La ley electoral de Canadá prevé la celebración de elecciones generales en una fecha fija, que es el tercer lunes de octubre del cuarto año civil, siguiente a las elecciones generales anteriores. Pero la ley no impide que se convoquen elecciones generales antes o después, siempre que no sean más de 5 años después de la elección anterior. Paso 2. Nominación de candidatos. Los partidos políticos deben elegir a los candidatos que se presentarán a las elecciones, tan pronto como se emitan las actas electorales. Cada partido debe decidir quién será su candidato para cada elección. Un candidato también puede presentarse a las elecciones sin estar afiliado a un partido, ya sea como candidato independiente o como candidato sin afiliación. El derecho a presentarse a las elecciones federales está protegido por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Pero te preguntarás, ¿cuáles son los requisitos básicos para ser candidato? Ser ciudadano canadiense, tener al menos 18 años de edad y no podrá ser una persona que no está calificada como elector, un miembro de la Asamblea Legislativa de una provincia o territorio, el jefe oficial electoral, un juez nombrado por el gobernador general, un funcionario electoral
o una persona que está encarcelada en una institución correccional. Deberá enviar un documento de nominación o un formulario de nominación en línea a Elections Canada. Paso 3. Hacer campaña. Un periodo electoral puede durar de 37 a 51 días. Comienza en la fecha que se emiten las órdenes y termina el día de las elecciones. La mayoría de los candidatos comienzan a hacer campaña una vez que se convocan las elecciones, pero algunos pueden comenzar antes. Durante la campaña, el objetivo de los partidos y candidatos es convencer a los votantes de que son el mejor partido o mejor persona para el trabajo. Paso 4. Votar. Para votar en una elección federal, debe ser ciudadano canadiense, tener al menos 18 años de edad y estar registrado para votar. Hay varias formas de votar. Votar el día de las elecciones en cualquier colegio electoral, votar en los días de votación anticipada, que consiste en votar antes del día de las elecciones, y esta información sobre votaciones anticipadas debe aparecer en su tarjeta de información del votante para las elecciones federales o en su registro de confirmación del votante para las elecciones provinciales. También puedes votar por correo. En este caso es necesario llenar un formulario y enviarlo junto con una identificación adecuada con tiempo suficiente antes del día de las elecciones. El proceso de votar. Todos votan en secreto y tienen derecho a elegir a su candidato preferido, libre de la influencia de cualquier otra persona. Para votar, las personas deben mostrar una prueba de su identidad y dirección. Cada votante recibe una boleta de un oficial electoral. El votante toma la boleta detrás de una pantalla de votación y marca una X al lado del nombre del candidato elegido. El votante deposita su papeleta en una urna. Paso 5. Conteo y resultados. Una vez cerradas las urnas, es hora de contar las papeletas y saber quién ganó. Durante este tiempo, las puertas del colegio electoral están cerradas con llave. Nadie puede entrar ni salir hasta que se realice el conteo. Primero, los funcionarios electorales abren las urnas y cuentan las boletas. Los funcionarios electorales registran el número de votos de cada candidato en una declaración de voto. También registran el número de boletas rechazadas. Las boletas y otros documentos electorales se sellan en la urna y se entregan a la autoridad correspondiente. Una vez realizado el conteo, se determina el ganador y los resultados preliminares se anuncian y se publican en el sitio web de Elections Canada a medida de que estén disponibles. Paso 6. Reanudación de la sesión parlamentaria. Una vez que se cuentan los votos y se anuncian los resultados, los canadienses saben quién será su gobierno. El candidato que recibe la mayor cantidad de votos en la elección se convierte en un miembro del Parlamento y representa a la Cámara de los Comunes. El partido político que tiene más miembros parlamentarios suele formar el gobierno. El líder de este partido normalmente se convierte en el primer ministro. Por ende, el primer ministro y su partido actuarán como gobierno de Canadá hasta que se disuelva el Parlamento y se reanude el proceso electoral. Como podemos observar, a pesar de tener una forma de gobierno similar entre Estados Unidos, México y Canadá, existe un gran número de diferencias. Por otra parte, a pesar de que Canadá posee tres poderes, estos no funcionan de la misma manera, ya que intervienen influencias de la monarquía inglesa. Ahora sabemos que Canadá cuenta con el sistema de gobierno que menos procesos de votación posee. Sin embargo, la sociedad está acostumbrada y respeta la estructura, así como sus procesos. No podemos debatir si una de las estructuras de gobierno funcionará en alguno de los otros dos países, ya que son diferentes situaciones y sociedades. Por ello, el país se adapta al modelo que mejor le ha funcionado y con base a ello crea la estructura a petición del pueblo. Eso es todo por nosotros.